Un saludo para todas, les habla Julie Londoño. Continuaremos el día de hoy con el estudio Tener hijos del libro La sabiduría femenina. Expectativa prolongada. El Eterno es el único que decide si tendrás hijos y cuándo. Y todo por tu bien. La mujer que tiene la capacidad de interiorizar este concepto será capaz de concebir fácilmente. E incluso si el Todopoderoso decide que por el momento no tendrás hijos, ella será capaz de hacer frente a esa decisión de la manera menos dolorosa, ya que sabe que no depende de ella. Ella entenderá que por ahora eso es lo mejor para ella y seguirá orando al Todopoderoso. El rey Salomón enseña que toda preocupación, autopersecución y complejo de inferioridad, que son los síntomas de la falta de emuná, pueden realmente afectar hasta la salud física y emocional de cualquier persona. Como escribe en Proverbios capítulo 13, versículo 12, la esperanza postergada enferma el corazón. Si una mujer se obsesiona con el hecho de que ha pasado mucho tiempo y aún no ha quedado embarazada y empieza a pensar que algo anda mal en ella, esto puede llegar a enfermarla aún más. Esa misma tensión puede impedirle quedar embarazada. Para que una mujer conciba necesita estar en calma y confiar en el Todopoderoso pacientemente y que todo está en sus manos. Crear un mundo. Basta con reflexionar para convencerse que dar a luz y tener hijos puede ocurrir solo si el Todopoderoso así lo desea. Vemos muchas parejas en perfecto estado de salud y con todas las condiciones necesarias para tener hijos, y aún no los tienen. O parejas que han sido bendecidas con un hijo y de pronto no han tenido más niños. ¿Por qué? Simple, porque así el Creador lo ha decidido. La mujer debe trabajar en su fe y creer antes como después de quedar embarazada, que todo proviene del Creador. Antes, ella no debe en absoluto inquietarse. Después, no debe en absoluto enorgullecerse, sino saber que todo proviene de Él. Bendito sea. Nuestros sabios enseñan que la llave del nacimiento está únicamente en las manos de Dios. Él no solo decide el día y la hora, sino el preciso momento en que un bebé llegará a este mundo. Solo el Creador tiene la llave de la fertilidad y del nacimiento de tu hijo o de tu hija. Toda mujer puede dar fe que el proceso de dar a luz es un milagro. Aún el milagro de traer hijos comienza mucho antes del nacimiento. Los científicos y los médicos no pueden explicar con propiedad muchos de los eventos que ocurren mientras la mujer está embarazada. Hay un sinfín de acontecimientos milagrosos durante el embarazo. La fertilización del óvulo, luego el desarrollo del cigoto, la multiplicación de las células idénticas que luego se transforman en células especializadas, cada una con una función completamente diferente, tales como las células nerviosas, las células dérmicas, las células musculares, las células sanguíneas, y después de todo eso, llega al mundo un ser humano completo, provisto de todo lo que el Creador quiso en la forma de un bebé. ¡Cuán grandes son tus obras! ¡Cuán profundos son tus pensamientos!, dice el Salmo 92, versículo 6. Podemos ver con mayor claridad en todo lo relacionado con los hijos, más que en otra área de la vida, cómo todo lo que sucede en este mundo es un resultado directo de la voluntad del Creador. Cada individuo es único, no hay otro exactamente igual. Si hubiera dos seres iguales, no habría razón para que ambos existieran. Detengámonos un momento y pensemos en esto. Cada ser afecta la vida de otros en cientos de formas, cada día, en cada momento. Cada interacción que tienes con la gente, desde una mirada superficial hasta una profunda conversación, tiene un efecto. De ello, se deduce que cada niño que llega a este mundo tiene un efecto en los demás. Cada niño tiene una misión individual que debe lograr en su vida. Hay una razón específica por la cual ese alma ha sido traída a este mundo, a esa específica madre, en ese específico día, a esa específica hora. Cada detalle está precisamente calculado, nada es casual,
Nada se produce por azar. El recién nacido no es solo un bebé, sino es un mundo entero. Una vida que afectará las vidas de incontables otras personas en varios aspectos. El nacimiento de un niño es enteramente un acto de la divina sabiduría y supervisión. La mujer que entiende eso nunca dirá, quiero un hijo ahora. Ella entiende que lo que el Creador decida es lo mejor. Las complicaciones y el estrés solo se multiplican cuando la persona quiere imponer su voluntad por sobre la del Creador. La siguiente oración ayudará a la mujer a mantener su emuná y recordar que solo Él está a cargo de todo. Rey del universo, ayúdame a interiorizar el mensaje que dar a luz no depende de ninguna manera de mi estado físico o de mi deseo de tener hijos. Por favor, ayúdame a liberarme de estos sentimientos para siempre. Ayúdame a recordar que solo puedo confiar y depender de ti. Cuando la mujer descarta la idea de que tener hijos depende de ella, en alguna forma, entonces se vuelve en un receptáculo para la bendición de Hashem y es capacitada a tener hijos con felicidad y con paz. ¿Qué pasa con la autoculpabilidad? Esto es un fenómeno frecuente que una mujer que aún no ha tenido hijos, cuando llega su ciclo menstrual, se hunde en una profunda tristeza y desánimo. Se siente emocionalmente devastada. Estaba tan esperanzada de que quizás esta vez sería diferente y al no ser así, cae en la tristeza y hasta en la depresión. ¿Por qué está tan perturbada y tan dolida? Es porque se culpa a sí misma. Algo anda mal con ella y hasta cree que ella no merece tener hijos. La raíz de toda esta autoculpa no es más que la falta de fe. Este sentimiento de inutilidad y culpa indica que ella es inconsciente de la realidad espiritual que se encuentra detrás del nacimiento de un niño. Una mujer se debe decir a sí misma, más que nada en el mundo quiero tener hijos, no hay nada que desee más. Y si todavía no tengo hijos, es porque el Creador no quiere que los tenga aún. Porque si Él quisiera que yo tuviera hijos ahora, no habría nada que lo pudiera impedir. Lo tendría sin condición alguna, hasta sin la condición que se debe tener fe. Nunca te desesperes, siempre cree en el Todopoderoso y en ti misma. Nunca jamás te desesperes. Incluso si la mujer consulta al médico y se hace exámenes y tratamientos, hay que saber que aún todo depende del Eterno. Después de todo, si Él decide que algo suceda, todo puede suceder. Mira aquellas parejas que han gastado mucho dinero sometiéndose a los más avanzados tratamientos médicos y después de muchos años aún no tienen hijos. En cambio, hay parejas que se sometieron a un solo tratamiento, tuvieron un bebé, gemelos e incluso trillizos. Solo el Creador decide qué óvulo será fertilizado y cuándo. Los medicamentos y tratamientos para la fertilidad solo tendrán un efecto positivo si el Eterno así lo quiere. Vamos a mirar cómo persuadir, entre comillas, al Creador. En el momento en el que el Creador quiera que tengamos hijos, los tendremos. No importa si estás enferma, sana o eres estéril. Óyelo bien, no importa si eres estéril. Una vez que la mujer ha alcanzado este nivel de fe, todo lo que le queda es persuadir al Creador para que le permita tener hijos. Pero te preguntarás, ¿cómo se hace eso? Muy simple, orando. La mujer debería orar de la siguiente manera. Señor del universo, por favor, dame el mérito de creer y confiar en ti completamente. Sé que todo el proceso de tener hijos, desde el principio hasta el final, está enteramente en tus manos. Todo lo que pasa en este mundo es una manifestación de tu voluntad. Por favor, dame el mérito de poder persuadirte para que me permitas tener hijos. Pon las palabras correctas en mi boca para que yo pueda convencerte. Igual como lo hizo Ana, la madre de Samuel, el profeta, después de años de esterilidad. Por favor, Eterno, permíteme decir esas mismas palabras, entonces será tu voluntad que yo pueda tener hijos. Sea también tu voluntad, mientras no tenga hijos, darme la conciencia espiritual para poder alabarte y agradecerte por eso mismo. Ayúdame a recordar siempre que solo tú sabes qué es lo mejor para mí, en cada momento de mi vida.
Por favor, no permitas que ningún pensamiento de herejía penetre en mi corazón y esté resentida por mi suerte. Por favor, bendíceme para que no sienta ni una pizca de tristeza por mi situación. Por favor, dame la completa fe para creer que todo lo que pasa es para mi propio bien. Hagamos entonces un resumen de los 3 pasos más importantes que pueden ayudar a una mujer a tener hijos. Primero, trabajar sobre la fe, que todo está bajo las manos del Todopoderoso y se conduce según su perfecta y santa voluntad. Número 2, entiende que todo lo que sucede en ese momento es absolutamente lo mejor que podría pasar. Hay que orar al Creador que nos deje agradecerle por todo. Número 3, trata de, entre comillas, ganarle a Dios y persuadirlo para que te permita tener hijos. ¿Cómo? A través de las oraciones. Por este hijo yo he orado, así como Ana con el profeta Samuel. Por este hijo yo he orado. Nuestras matriarcas Sara, Rebeca y Raquel fueron estériles por muchos años porque el Creador deseaba en gran medida sus muy especiales y únicas oraciones. Solo tenemos que mirar a los hijos que ellas tuvieron como resultado de todas sus oraciones y entender que no fueron simplemente hijos, sino los pilares de la justicia y el fundamento del pueblo de Israel. Compara la experiencia de nuestra matriarca Sara con la experiencia de Agar, su sirvienta. Agar se embarazó inmediatamente mientras que Sara, que había estado casada con Abraham por décadas, aún no tenía hijos. Como resultado, Agar empezó a enorgullecerse pensando que era más justa que Sara. Por supuesto, no se necesita mucho para ver la tremenda diferencia entre el justo Isaac, hijo de Sara, y el malvado Ismael, hijo de Agar. ¿Qué tenemos que hacer? Comenzar a orar. Nuestros sabios dicen, ¿por qué el Eterno hizo a nuestras matriarcas estériles? Gran pregunta. Porque Él deseaba sus oraciones. Pero incluso una lectura superficial del Génesis nos trae una interesante pregunta. Sara, Rebeca y Raquel fueron estériles durante muchos años y necesitaron de muchas oraciones para tener hijos. Pero, ¿qué hay de nuestra matriarca Lea? Vemos que Lea no tuvo ninguna dificultad para tener hijos. De hecho, ella fue la que tuvo más hijos que todas las otras. 6 hijos y una hija. ¿Acaso el Creador no deseaba sus oraciones? El Arisa nos da la respuesta para esto. Isaac tuvo 2 hijos y Labán tuvo 2 hijas. De acuerdo a las costumbres de ese tiempo, el primogénito Esaú tenía que casarse con la primogénita Lea, mientras que el segundo hijo de Jacob tenía que casarse con la segunda hija, Raquel. Lea sabía que Esaú era un hombre malvado y por lo tanto hizo todo lo posible para impedir el casamiento. Lea escuchaba sobre las terribles acciones de Esaú y su corazón se llenaba de dolor. Ella clamaba al Todopoderoso con infinitas lágrimas para que la salvara de este prometido. El mérito de sus interminables oraciones y de sus súplicas hizo que no solo mereciera casarse con el justo Jacob, sino también tener hijos sin ninguna demora. ¿Qué haremos entonces con la presión social? Hay otro tema que es la presión de las personas a nuestro alrededor. Toda mujer se siente presionada, ya sea por parte de las amistades o de la familia. El tipo de presión puede variar desde un par de insinuaciones o una lluvia de preguntas incisivas. ¿Y cómo estás? Y entonces comienza el dolor de estómago. ¿Alguna novedad? Lo primero que la mujer tiene que hacer para controlar la presión que puede originarse por su infertilidad es fortalecerse a sí misma. Debe mantenerse firme en la decisión de estar contenta con lo que tiene. Recuerda, tú no tienes quejas contra la voluntad del Eterno, y el hecho de que aún no quedes embarazada no es tu culpa, sin importar lo que otros opinen. Lo que realmente importa es lo que el Creador quiere. Si alguien te pregunta las razones por las cuales todavía no tienes hijos, la respuesta que debes dar es muy simple. Si tienes algún reclamo de cómo mi cuerpo funciona, siéntete libre de decírselo al Creador. Cuando Él esté de acuerdo en que yo tenga un hijo, voy a tenerlo. Recuerda, a menos que estés intencionalmente abusando de tu cuerpo,
No tienes ni la más mínima culpa por no tener hijos. Todo está en las manos del Creador. ¿Qué diremos entonces con otro tema importante? Un amor sofocante. Una de las más grandes pruebas de la fe para aquellas parejas que no tienen hijos es la dolorosa falta de consideración de los seres queridos. ¿Qué pasa con ustedes? Llegan esa clase de preguntas. ¿Quieren tener hijos? Haz por lo menos un esfuerzo. ¿Por qué no vas a ver un médico que te ayude? Y las preguntas nunca terminan. Y sin una fuerte dosis de emuná, es muy probable que esto te lleve a un desgaste emocional tremendo. Para hacer frente a esta situación, la pareja debe estar unida y firme. No debe dejar que nada se cruce en su camino y la saque de su estado mental. Además, no hay que tomar en cuenta todo lo que la gente dice. Tú y tu esposo deben creer firmemente que en el momento en que el Creador lo desee, serán padres. Dedica por lo menos 10 minutos al día para orar al Todopoderoso y pídele que su voluntad sea la tuya y que puedas aceptar su decisión sabiendo que es lo mejor para ti. Pídele que te ayude a estar contenta con lo tuyo y a no poner tu confianza en nada sino en Él. Luego olvídate del asunto y simplemente continúa creciendo como persona y saca el máximo provecho de la vida. Personalmente, he conocido a muchos grandes justos que no tenían hijos, incluyendo el maestro Mordejai Sharabi, quien a pesar de todo era la persona más feliz que se haya podido conocer. Él y su esposa entendieron que esa era su parte en esta vida y rehusaron a que la falta de hijos obstaculizara su crecimiento personal y su positivo estado mental. Otra pareja que viene a mi mente es la de el rabino Weber y su esposa. Ellos eran famosos por su piedad, su hospitalidad y su ternura. La puerta de su casa estaba siempre abierta para cualquiera que lo necesitara. Ellos tampoco tenían hijos, pero eso nunca les impidió ser felices o hacer numerosos e inolvidables actos de caridad. No importaba cuán pobre, enferma o sucia estuviera una persona, todos sabían que si necesitaban un lugar para quedarse, para comer o para recibir ayuda monetaria, estas personas, él, Weber, el maestro y su esposa, eran las personas a quienes se podían acudir. Ellos llevaban a su hogar a los más despreciados y los trataban con dignidad y respeto. No solo les proveían de atención física, sino que también cuidaban del ánimo de sus invitados. Lo que ellos hacían era caridad y cariño cumplidos a la perfección. Cierta vez la esposa del Rab Weber fue a ver al Rebbe de Lubavitch para pedirle una bendición. Cuando regresó, sus amigas y parientes le preguntaron si había pedido una bendición para tener hijos. Para sorpresa de todos, ella les contestó que había pedido tener fuerza para seguir dando hospitalidad, cuidando a aquellos que eran menos afortunados que ella. Qué hermosa respuesta, ¿verdad? Nachman enseña que cuando una persona ora, no debería insistir en que el Creador haga justamente lo que desea, sino que si es lo que Él quiere, bien, y si no, entonces que no suceda. Debemos aceptar la voluntad del Creador de todas formas. Tal como han dicho nuestros sabios, haz su voluntad la tuya para que Él haga de tu voluntad la suya. Por supuesto que el rabino Weber y su esposa querían hijos y oraron por eso. Pero lo importante es que no pusieron su vida en pausa por el hecho de no tenerlos. Ellos tampoco argumentaron en contra de la voluntad divina. Ellos sabían que el Todopoderoso hace las cosas para bien. Sin insistir y sin quejarse, siguieron el camino que Él les trazó y merecieron cumplir maravillosamente su misión en este mundo, despertando el corazón de los desgraciados y trayendo mucha luz al pueblo de Israel. Gracias por la preocupación. Tu vida personal es un tema privado. Tanto tu esposo como tú no tienen ninguna obligación de compartir lo que les pasa o justificar sus acciones. Cuando se trata de amigos u otros parientes, fácilmente se puede desviar la conversación cuando se llega al tema de los hijos diciendo lo siguiente: gracias por la preocupación. Realmente lo apreciamos, pero no deberían preocuparse ya que estamos haciendo todo lo necesario. Hemos requerido la ayuda del mayor profesional que existe en este campo.
Y al decir esto, deberían pensar inmediatamente en el Todopoderoso. Y todo saldrá bien. Respecto a los padres, la situación es un poco diferente. Las madres y los padres no son como los otros miembros de la familia. El hecho que sus hijos estén teniendo dificultades en tener sus propios hijos les provoca un gran dolor. Por lo tanto, si por ejemplo ellos tomaron el asunto en sus manos y les arreglaron una cita con un médico, no luchen contra eso. Razonablemente se podría albergar resentimiento contra los padres por hacer tal cosa a sus espaldas. Pero no es correcto. Hay que reconocer que también esto, como todos los demás, está bajo la supervisión divina. Si el Todopoderoso llevó a la situación que obliga a la pareja a hacer un tratamiento, demuestra que es esa su voluntad, que el Eterno frecuentemente inviste sus milagros en formas, entre comillas, naturales, ya que no siempre tenemos el mérito de verlos abiertamente. Hay milagros que podemos llamar milagros ocultos. Hay que tener un gran mérito para ver un milagro sobrenatural. Pero fortaleciéndonos en la fe podemos ver milagros vestidos en formas de fenómenos naturales. Uno de ellos son los avances médicos. Incluso si alguien decide consultar con un médico, debe hacerlo con la mentalidad adecuada. Ni el médico ni los medicamentos pueden darte hijos. Solo vamos al doctor con el fin de desencadenar un milagro que está oculto. Sin embargo, debemos recordar que la última instancia, el Creador, es el único que nos puede dar hijos. El médico, los medicamentos y los tratamientos son simplemente herramientas en sus manos. Algunas personas simplemente no son capaces de recibir un tratamiento médico. Puede ser porque encuentran que todos los controles y las visitas al doctor son mental y físicamente agobiantes, o porque ya han pasado sin éxito por todo el proceso anteriormente y sienten que no lo pueden enfrentar otra vez. Cualquiera que sea la razón para esta gente, ir al doctor es más doloroso que la ayuda médica. Parejas que se encuentran en esta situación no deben ceder ante las presiones de los amigos y ante los miembros de la familia. Esto es especialmente cierto para alguien que tiene el tipo de temperamento que no puede manejar fácilmente el estrés y que significan las interminables visitas al doctor, los chequeos y los medicamentos. Las personas deben hacer lo que piensan que es bueno para ellas, ya sea espiritual o físicamente. Si ir al médico les va a causar una enorme ansiedad, entonces es muy posible que no sea lo que deben hacer. El Creador quiere que alcancemos nuestro potencial total. Por eso es que a veces Él nos envía situaciones difíciles. Él sabe exactamente de lo que somos capaces y de lo que podemos enfrentar. Y por eso cada situación está hecha a nuestra propia medida, para potenciar nuestro crecimiento. Pero es completamente diferente si nosotros mismos nos colocamos en una situación difícil que no sabemos si podremos manejar mental o físicamente. Si hay dudas, nosotros deberíamos optar por evitar esta situación. Hay casos en que la esposa no quiere ir al médico, pero su esposo sí, y él le insiste para que lo haga. Esta situación es potencialmente desastrosa. Este no es un desacuerdo pequeño. Puede terminar causando un considerable dolor y angustia a ambos. De todos modos, la paz en el hogar debe seguir siendo la prioridad número 1. Si la mujer ve que su esposo le urge para que vea a un doctor, entonces debería cumplir con el deseo de su esposo y hacer todo esfuerzo posible. Hay también situaciones en las que la mujer quiere ir al médico y el esposo no. Lo importante con cada una de estas cosas, cada vez que la pareja tiene tremendas diferencias de opinión, es fortalecer la emuná y trabajar sobre la paz conyugal. Vamos a hablar acerca del buen ojo o el mal ojo. ¿Qué es tener un mal ojo? Tener mal ojo es tener una mirada negativa y celosa hacia los demás. Lo opuesto de tener un mal ojo es el buen ojo, que significa tener una mirada benévola. Si la concepción se hace esperar, la mujer debería orar mucho para no sentirse celosa de otras mujeres y lograr tener un buen ojo. Debe verdaderamente regocijarse cuando una de sus amigas da a luz y agradecerle al Todopoderoso de todo corazón. El maestro Navham enseña que cuando una persona mira a otra con mal ojo, es decir, que le molesta su éxito y su bienestar, comienza un proceso de autodestrucción.
La envidia demuestra la grave falta de emuná, lo que minimiza sus propias posibilidades de dar a luz. La pareja debe orar para merecer mirar a los otros con una mirada benévola, con un buen ojo. Ellos deberían siempre sentirse felices por los demás y felices por los que el Creador les ha dado a ellos. A todo hombre y a toda mujer que viven sus vidas con emuná, tienen buen ojo y agradecen y alaban al Creador con alegría, les está garantizando cumplir su meta, su misión en este mundo. Si su propósito incluye tener hijos, entonces, tarde o temprano, tendrán hijos y nietos que vivirán una vida fructífera y significativa. Deseo que tengan un buen día y no se pierdan nuestro siguiente tema.